La Revolución Francesa. En 1789 se inició la Revolución Francesa, un proceso complejo que acabó con el antiguo régimen y abrió la puerta a la nueva sociedad liberal y a nuevas formas de pensar y de vivir. Las causas de la Revolución. En Francia, a finales del siglo XVIII, sectores sociales deseaban cambios. La burguesía conseguía elevados beneficios económicos, pero su progreso topaba con las reglamentaciones. Animados por la idea ilustrada, los burgueses reclamaban cambios políticos. Había una poderosa aristocracia que veían con preocupación el alza de precios perjudicaba a quienes como ellos vivían de renta fija y se esforzaban por consolidar y aumentar sus privilegios. Una grave crisis económica acabó de complicar la situación. Las malas cosechas de la década de 1870 abocaron a la miseria a miles de familias. Y finalmente las finanzas reales estaban en una situación de déficit crónico, debido a que la aristocracia no pagaba impuestos y el tercer estado cargaba con todos los tributos. Napoleón Bonaparte, la Francia de Napoleón Bonaparte. Napoleón en 1802 se declaró cónsul único y vitalicio. Surgió una nueva constitución que establecía un ejecutivo fuerte, limitaba el sufragio a los más ricos y anulaba la declaración de derechos. Reprimió el jacobinismo y las tendencias democráticas. Integró a los realistas. Napoleón se coronó emperador en 1804. Abordó la creación de nuevas instituciones y reformas en 1791. Elaboró un código civil, un código de comercio y un código penal. Finalmente desarrolló la enseñanza pública y la uniformización lingüística. El dominio de Europa. La acción exterior fue el otro gran componente de la etapa napoleónica. En el interior, emprendió una política de conquista y consiguió dominar Europa, la península ibérica. Pretendía crear un imperio. El dominio francés alcanzó su cenit en 1812. El fracaso en Rusia, las dificultades en España y la formación de una gran coalición europea provocaron el declive de Napoleón. Napoleón fue confinado en la isla de Elba. Fue definitivamente derrotado en la batalla de Waterloo en 1815 y confinado en la isla de Santa Elena. La Europa de la Restauración, el sistema de la Restauración, el Congreso de Viena. Las grandes potencias se reunieron en el Congreso de Viena. El objetivo fundamental era volver a la situación anterior a la Revolución Francesa. El retorno al absolutismo se fundamentó en el rechazo de la revolución y en el egelitismo. Luis XVIII promulgó una carta otorgada que reconocía algunos derechos políticos. La reordenación del mapa europeo. En el Congreso de Viena se remodelaron las fronteras de Europa, en función de los intereses de las potencias vencedoras. El objetivo era equilibrar las fuerzas de las grandes potencias. Los grandes beneficios fueron los imperios ruso y austriaco y el reino de Prusia. Celebración de congresos para arbitrar soluciones. El derecho de intervención a los países amenazados por una revolución liberal, ejercido por el ejército de la Santa Alianza, formada por Prusia, Rusia y Austria. Las revoluciones liberales. Las revoluciones de 1820 y 1830. Durante la Restauración, los liberales se organizaron en sociedades secretas. Los masones eran el grupo más importante, aunque existieron otros como los carbonarios o los decembristas. Estas sociedades eran herederas de la Ilustración y la Revolución Francesa. Entre 1820 y 1824 provocó una primera quiebra. En España y de los estados italianos se produjo la intervención directa de la Santa Alianza. Muchos liberales fueron detenidos o ejecutados.
Una segunda oleada revolucionaria se produjo entre 1829 y 1839. La revolución se inició en Francia en 1830 y significó el derrocamiento de los Borbones, la implantación de una monarquía constitucional y comportó la independencia de Bélgica. A finales de la década de 1830, el absolutismo fue desapareciendo de Europa Occidental y se impuso el liberalismo moderado, cuyo referente era la Constitución francesa de 1791. Los liberales moderados defendían el sufragio censitario. La construcción de estados nacionales. La implantación de sistemas liberales estuvo acompañada de la formación de estados-nación y de la emergencia de movimientos nacionalistas que, arropados por la ideología diversa, pretendían hacer coincidir las fronteras de los estados con las de las naciones. Tu saliva, mi saliva, es física o química. Es física o química.